Magnicidio, testimonios históricos, una investigación en torno a los sucesos más importantes alrededor de la vida y especialmente de la muerte de Luis Donaldo Colosio. Un magnicidio que ha traído graves consecuencias a la armonía social de México. No solo porque fue asesinado un candidato presidencial que muy posiblemente hubiera ganado las elecciones, sino porque afectó a la credibilidad y la situación económica del país. Es importante dar las respuestas necesarias que permitan dar solución a la muerte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Saber si en verdad se trató de una conspiración con todas sus implicaciones. El mensaje equivocado que se generó con el manejo de la investigación ha provocado una reducción en la seguridad nacional. Al no dar una respuesta satisfactoria, algunos han creído que matar a aquellos que consideran sus enemigos es posible en la impunidad. Cuando se le quita la vida a una persona, se roba todo, el pasado y el futuro, sus tristezas y emociones, sus mañanas y sus noches. Se violenta en tal forma al Estado de Derecho que mañana los verdugos pueden ser víctimas de sus propias acciones. Quien roba puede ser robado. Quien mata puede morir. La responsabilidad de encontrar a los culpables del magnicidio es muy grande. No se puede hacer culpable a ningún inocente y tampoco se puede dejar de castigar a los verdaderos responsables. Los testimonios históricos presentados en este programa permiten establecer algunas posibilidades sin que representen un yo acuso que solo corresponde a los investigadores oficiales y a la justicia. Aquí se presentan elementos que podrían servir a los que tienen la responsabilidad de descubrir la verdad. Con el ánimo de contribuir a la estabilidad nacional, le presentamos esta humilde aportación. La gente llega de todas partes, algunos con visibles muestras de dolor trayendo flores de jardines caseros, otros con la curiosidad de conocer dónde descansan los restos del que fuera candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional. También hay quienes registran el momento de la visita mediante fotografías que imprimen con sus propias cámaras o comprándolas a fotógrafos apostados en el cementerio. Todos muestran un sentimiento de reverencia ante la terrible desgracia que le sobrevino a Luis Donaldo Colosio, el hombre de Magdalena de Quino que soñaba con ser presidente de México. En realidad, como recuerdan sus padres, Luis Donaldo tuvo desde muy temprana edad aspiraciones para sí mismo y un gran empeño por proyectarse a todo el país. En Magdalena de Quino todavía está en pie el hospital donde nació un viernes 10 de febrero de 1950 a las 10:45 de la mañana. Los recuerdos de su infancia han sido preservados para la posteridad en fotografías y en la memoria de quienes lo conocieron de niño. También funciona la modesta escuela donde terminó los estudios primarios, según uno de sus profesores, como un gran compañero, un líder nato, un niño positivo y con gran facilidad para aprender. Las tareas escolares las combinaba trabajando, transportaba artículos en una bicicleta para ayudar a sus padres y sus 4 hermanos. Es importante reconocer que Luis Donaldo fue distinguido como el mejor alumno del estado de Sonora al concluir el 6º año de primaria, por lo que acudió a Palacio Nacional a entrevistarse con el presidente de la República, Adolfo López Mateos. A diferencia de otros hombres con sueños de llegar a la presidencia de este país, nada le fue regalado. Cuando terminó la preparatoria, sorprendió a sus padres diciendo que quería estudiar economía, porque había pocos economistas en Sonora, aunque eso significara tratar de ingresar a una universidad que sus padres no podían pagar. Su familia lo apoyó durante el primer semestre en el Tecnológico de Monterrey,
recortándole los gastos a sus otros hermanos. El segundo semestre, cuando volvió, me dijo, ya no te preocupes cuando menos de lo que es la pensión, la vivienda y la alimentación, ya la tengo segura, mejor voy a trabajar como prefecto dentro del tecnológico. Apóyame nada más con los estudios, con la escolaridad, con la cuota de escolaridad. Y así terminó su carrera, en la cual sacó mención honorífica como el alumno más distinguido o de los más distinguidos de su generación. Lo demás es historia conocida. Al terminar la carrera de Economía, realizó estudios de posgrado en Pensilvania, Estados Unidos, y en Viena, Austria, de donde regresó para trabajar primero en el sector privado y luego en el gobierno tras ingresar al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. También fue catedrático universitario en distintos centros de educación superior de la Ciudad de México. Fueron los tiempos en que conoció a Diana Laura Riojas, con la cual habría de casarse tiempo después y de tener 2 hijos, Luis Donaldo y Mariana. Antes del nacimiento de Mariana, se le detectó un cáncer en el páncreas a Diana Laura. Sin embargo, llevó su embarazo sin contratiempos y más allá de las expectativas de vida que inicialmente le habían dado los médicos. Ese cáncer habría de terminar con la vida de Diana Laura 8 meses después del asesinato de Luis Donaldo. Sin duda que la tragedia provocó el desenlace final de esta admirable mujer. Los familiares recuerdan que Luis Donaldo en ningún momento disimuló sus aspiraciones políticas. Pues primero eras investigador, eras técnico, ahora quieres ser político. Pues siempre me ha palpitado a mí, me dijo, el deseo de la política, la inquietud de la política, y creo que es una oportunidad. Voy a buscarlo a través del partido. Bueno, pues es tu decisión, no me queda más que apoyarte. Y su sueño largamente acariciado se cumplió. Primero fue diputado federal. Luego, senador de la República, presidente nacional del PRI, secretario de Desarrollo Social, hasta que llegó a lo que quería siempre, candidato de su partido a la presidencia de México. Por desgracia, entre el momento de la nominación y el día de su muerte, pasaron menos de 4 meses. Durante esos días, se inició la guerra en Chiapas, lo que sumado a otros conflictos políticos impidieron que la campaña de Luis Donaldo tuviera el despegue esperado. Una visita de la familia Colosio Murrieta a la Ciudad de México se produjo por esas fechas. Y curiosamente, pues, la coincidencia que esos días resultó lo que todos sabemos de Chiapas, ¿no? Entonces yo me atreví a preguntarle qué implica o qué consecuencias pueda tener para la campaña política. Pues es muy grave para el país, me dijo, pero tú no te preocupes, me dijo. Qué bueno que están aquí reunidos, me dijo. Estoy inmerso en una responsabilidad que he adquirido con el partido al cual pertenezco y al cual dirigí con un propósito, me dijo, de hacer una campaña para lograr la confianza del pueblo que me lleve a la primera a llegar a ser presidente de la República. Luis Donaldo, pese a las advertencias que encontró a su paso durante la campaña política, no dio marcha atrás. Con el mismo tesón que lo había caracterizado en otras jornadas, enfrentó las circunstancias más adversas. Cuando finalmente su campaña parecía remontar las tormentas políticas, llegó aquel fatídico miércoles 23 de marzo a Lomas Taurinas. El modesto lugar donde solamente una cruz y más tarde una fotografía ilustraban el sitio donde fue asesinado, se ha desarrollado hasta levantar un verdadero monumento a la memoria de Luis Donaldo. Otros monumentos también se yerguen en memoria de la figura de este hombre en su Sonora natal, donde una importante arteria lleva ya su nombre y donde un busto preserva rasgos que parecen vivos, hasta la estatua que se ha levantado a pocas cuadras de su lugar de nacimiento en Magdalena de Quino,
De la misma manera que en otras ciudades donde amigos, simpatizantes y autoridades de gobierno han erigido monumentos a la memoria de Luis Donaldo. En la sede nacional del PRI en la Ciudad de México y en el Paseo de la Reforma también se recuerda la figura de este ilustre mexicano. Todos constituyen testimonios vibrantes, como recordatorio al sonorense mártir, el hombre de Magdalena de Quino. Amigas y amigos del partido, acepto con el entusiasmo de un hombre de partido el apoyo que ustedes el día de hoy me brindan, el que me brindan líderes, dirigentes, militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional para mi candidatura a la presidencia de la República. Luis Donaldo Colosio Murrieta fue nombrado precandidato presidencial por el Partido Revolucionario Institucional el domingo 28 de noviembre de 1993. Inició formalmente su campaña el 10 de enero de 1994 en Huajutla, Hidalgo, y fue registrado oficialmente como candidato a la presidencia de México el 4 de marzo de 1994. Recorrió 21 entidades en 72 días de campaña electoral, la que se desarrolló bajo circunstancias muy especiales. Primero, por el levantamiento armado en Chiapas. Luego, por la designación de Manuel Camacho Solís como comisionado especial para la paz en Chiapas, ad honorem, un hecho que incorporaba a Manuel Camacho a la carrera presidencial. Un hecho sin precedentes que hizo sentir a Luis Donaldo Colosio, de acuerdo a sus colaboradores, que se le pedía su renuncia virtual a la candidatura. Por primera vez en la historia del partido se creaba una división en torno al candidato único. Esta situación haría declarar al presidente Salinas: no se hagan bolas, el candidato es Colosio. Sin embargo, era evidente que se había deteriorado la relación entre el presidente Salinas y Luis Donaldo Colosio. Esta situación prevalecería hasta poco antes del magnicidio, unos días antes de la muerte de Luis Donaldo Colosio. En una entrevista publicada por la revista Proceso, Cuauhtémoc Cárdenas, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, declararía que no sabía en realidad quién era su contrincante, Colosio, Camacho o el propio Salinas de Gortari. Una división que sin duda creó las bases del magnicidio. Otro hecho que, de acuerdo a los analistas, amplió la separación entre Luis Donaldo Colosio y Carlos Salinas de Gortari fue el discurso que pronunció Colosio en el Monumento a la Revolución el día 6 de marzo de 1994. Un discurso que asombró a propios y extraños. Un discurso que debe de ser estudiado profundamente y que debe de quedar como un legado para las futuras generaciones. Un discurso que marca las bases a través de las cuales el Partido Revolucionario Institucional podría inspirar su futuro. Aquí se presentan sus partes medulares. Los priistas sabemos que ser herederos de la Revolución Mexicana es un gran orgullo, pero ello no garantiza nuestra legitimidad política. La legitimidad debemos ganarla día con día, con nuestras propuestas, con nuestras acciones, con nuestros argumentos, nuestra visión y nuestra vinculación histórica con el gobierno nos aseguró la oportunidad de participar en los grandes cambios del país. La fuerza del gobierno fue en buena medida la fuerza de nuestro partido. Pero hoy el momento es otro. Solo nuestra capacidad, nuestra propia iniciativa, nuestra presencia en la sociedad mexicana y nuestro trabajo es lo que nos dará fortaleza. Cuando el gobierno ha pretendido concentrar la iniciativa política, ha debilitado al PRI.
Por eso hoy, ante la contienda política, ante la contienda electoral, el PRI del gobierno solo demanda imparcialidad y firmeza en la aplicación de la ley. No queremos ni concesiones al margen de los votos, ni votos al margen de la ley. Los tiempos de la competencia política en nuestro país han acabado con toda presunción de la existencia de un partido de Estado. Los tiempos de la competencia política son la gran oportunidad que tenemos como partido para convertir nuestra gran fuerza en independencia con respecto del gobierno. Los conceptos expresados hasta esta parte del discurso de Luis Donaldo Colosio representaban una posición nunca antes asumida por candidato alguno del Partido Revolucionario Institucional. La propuesta de independizar efectivamente al PRI del gobierno, de evitar los privilegios ancestrales de los que ha gozado como partido de Estado y de ofrecer a la sociedad mexicana una real apertura democrática capaz de competir en igualdad de circunstancias con la oposición. Debemos admitir que hoy necesitamos transformar la política para cumplirle a los mexicanos. Proponemos la reforma del poder para que exista una nueva relación entre el ciudadano y el Estado. Hoy, ante el priismo de México, ante los mexicanos, expreso mi compromiso de reformar el poder para democratizarlo y para acabar con cualquier vestigio de autoritarismo. Asumimos todos estos compromisos de reforma republicana, de reforma democrática y federal, de reforma de los procedimientos y de su contexto, de reforma interna del PRI. Y lo hacemos porque somos conscientes que la sociedad mexicana ha cambiado y que demanda en consecuencia un cambio en las prácticas políticas. Como candidato del PRI a la presidencia de México, reafirmo mi compromiso indeclinable con la transformación democrática de México. Reforma republicana, reforma democrática y reforma federal. Elementos que para Colosio constituían la piedra angular de su plataforma política. Significaban un giro radical que pretendía establecer una nueva relación entre el ciudadano y el Estado, llevando el gobierno a las comunidades, con nuevos métodos de administración, en suma, un nuevo federalismo acorde con la realidad nacional que demanda un cambio urgente en las prácticas políticas. Un compromiso que, de acuerdo a diversos analistas, significó una ruptura con añejos grupos de poder y con el propio gobierno salinista. Yo veo un México convencido de que esta es la hora de las respuestas. Un México que exige soluciones. Como partido de la estabilidad y la justicia social, nos avergüenza advertir que no fuimos sensibles a los grandes reclamos de nuestras comunidades, que no estuvimos al lado de ellas en sus aspiraciones, que no estuvimos a la altura del compromiso que ellas esperaban de nosotros. Tenemos que asumir esta autocrítica y tenemos que romper con las prácticas que nos hicieron una organización rígida. Tenemos que superar las actitudes que debilitan nuestra capacidad de innovación y de cambio. Recuperemos nuestra iniciativa, recuperemos nuestra fuerza
representar las mejores causas, para ofrecer los caminos de la paz, para responder ante las injusticias. Recuperemos esos valores. Hagámoslo en esta campaña. Empecemos por afirmar nuestra identidad, nuestro orgullo militante, y afirmemos nuestra independencia del gobierno. Lo anterior significaba una inusual crítica no solo al propio partido que lo postuló a la presidencia del país, sino a los anteriores gobiernos, incluido el salinista, por no responder a las necesidades de la sociedad mexicana, por no adecuarse a las circunstancias actuales, por permanecer en el inmovilismo político. Proponía Colosio erradicar esos vicios, romper definitivamente con la insensibilidad ante los urgentes reclamos de innovación, de cambio, de justicia y desarrollo. Es la hora de reformar el poder, de construir un nuevo equilibrio en la vida de la República. Es la hora del poder del ciudadano. Es la hora de la democracia en México. Es la hora de hacer de la buena acción de la justicia el gran instrumento para combatir el cacicazgo, para combatir los feudos de poder y el abandono de nuestras comunidades. Es la hora de cerrarle el paso al influyentismo, a la corrupción y a la impunidad. Reitero que provengo de una cultura del esfuerzo y no del privilegio. Como mis padres, como mis abuelos, soy un hombre de trabajo que confía más en los hechos que en las palabras. Pero por eso mismo, soy un hombre de palabra que la empeño ahora mismo para comprometerme al cambio que he propuesto, un cambio con rumbo y con responsabilidad. El gran reclamo de México es la democracia. El país quiere ejercerla a cabalidad. México exige, nosotros responderemos. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. Un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Con firmeza, convicción y plena confianza, declaro: quiero ser presidente de México para encabezar esta nueva etapa de cambio en México. Este discurso generó reacciones inmediatas. Diversos analistas aseguran que representó una ruptura con el gobierno salinista y un cambio de 180 grados para la línea política del partido en el poder. Información difundida por el diario El Financiero el 3 de junio de 1995 asegura que el mismo día del discurso, Luis Donaldo Colosio fue llamado a Los Pinos. La nota, que aparece en la página 15 del periódico y es firmada por el periodista Miguel Vadillo, indica que colaboradores cercanos a Colosio comentaron que el rompimiento entre el entonces candidato presidencial y Salinas de Gortari ocurrió después del discurso del 6 de marzo, cuando el presidente de México le reprochó a Luis Donaldo los cuestionamientos y el nuevo rumbo por el cual pretendía conducir al país. El chofer de Colosio y una de sus secretarias, que sin determinar cuál, comentaron al periodista que ese mismo día Salinas de Gortari le informó a Colosio que sería retirada su candidatura a la presidencia de la República. Eduardo Valle, periodista y ex asesor de la Procuraduría General de la República, asegura que Colosio fue intimidado sistemáticamente después del discurso del 6 de marzo.
Afirma que a raíz de ese discurso, la campaña de Colosio estuvo plagada de diversos actos de agresión física contra el candidato a la presidencia. Iba creciendo una campaña de hostilidad y de hostigamiento físico a Luis Donaldo Colosio. Es decir, primero una vez lo empujan, en segundo lugar luego le ponen un traspiés, la tercera vez lo golpean en la cara, la cuarta vez, bueno, eso ya son cosas que están pasando muy graves, ¿me explico? Porque yo recuerdo, por ejemplo, en la campaña de Salinas de Gortari, el suceso más grave de violencia que se dio es cuando en una parte del norte de la República que nosotros conocemos, cerca del estado de Coahuila, Durango, le aventaron de palos al candidato. Le aventaron de palos a su autobús, pero físicamente él nunca estuvo en una situación de peligro personal. Y aquí había una situación de peligro personal día con día y cada día más. Y esas cosas en México no pasan simplemente porque pasan. Pasan porque hay una serie de instrucciones, ¿sí?, que te indican que no están jugando limpio. Porque si a mí me dicen, Luis Donaldo Colosio ha dado la orden de que no le pongan mucha seguridad, de que no le pongan demasiado policías, y llegas a Lomas Taurinas, y Lomas Taurinas es un mitin de policías, y sucede el asesinato de Colosio, tú te preguntas qué pasó. Porque estaba la Policía Judicial Federal, estaba la Policía Judicial del Estado, estaba el Grupo Táctico Especial de la Policía Municipal de Tijuana, a 5 minutos, pero allí estaba. Estaban los grupos especiales de la Policía Judicial Federal, estaba el Grupo Tucán, estaba el Estado Mayor Presidencial y la Policía Federal de Caminos. Llevo 8 cuerpos policíacos. Lomas Taurinas era un mitin de policías, y ahí es donde ocurre el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Es una situación particularmente grave. Y las cosas que han venido pasando en la campaña, cuando golpean a Colosio no una sino varias veces, esto indica simple y llanamente que el propio Salinas no estaba jugando limpio. No estaba jugando limpio con Luis Donaldo Colosio. La muerte de Colosio no sucede sin, al menos, el conocimiento de Carlos Salinas de Gortari. Sin haber podido confirmar las acusaciones de Eduardo Valle, resulta evidente la vulnerabilidad de Luis Donaldo Colosio. Era fácil acercarse a él. Podría ser víctima de un atentado, circunstancia que fue tomada en cuenta por quienes planearon el magnicidio. Si podía ser en cualquier lugar, ¿por qué en Tijuana? Quizá estas fueron algunas de las razones. Un gobierno estatal del Partido Acción Nacional, resentidos políticos dentro del propio Partido Revolucionario Institucional en el Estado, una plaza donde existe el narcotráfico a gran escala. Todos los gobernadores se encontraban reunidos en la Ciudad de México, incluido el gobernador Rufo Appel, circunstancias que muy posiblemente fueron tomadas en cuenta por los conspiradores. Se iba conformando el escenario del magnicidio. ...23 de marzo de 1994... el entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de México, Luis Donaldo Colosio, llegaba a Tijuana, Baja California. Este estado representaba sin duda una de las etapas más difíciles para la campaña electoral de Colosio. En julio de 1989, como dirigente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, a nivel nacional, había tenido que afrontar una posición difícil: la derrota electoral de su partido en la gubernatura del estado, conquistada por primera vez por el Partido Acción Nacional. Entonces, distintos personajes del PRI estatal estallaron en contra de Colosio, a quien consideraron culpable de la caída. Traidor, le llamaron algunos. Si la campaña priista se había sentido poco a nivel nacional, en Baja California la propaganda electoral apenas era discreta. Aún así, varios cientos de personas recibieron a Colosio en el aeropuerto de Tijuana. Desde que pisó tierra baja californiana, cierto desorden comenzó a rodear al candidato presidencial. La multitud lo rodeó, entre gritos y empujones. Gestos de angustia aparecían entre algunos elementos del cuerpo de seguridad.
17 minutos tardó Colosio en llegar hasta el vehículo que lo llevaría al primer punto de su recorrido, la colonia Lomas Taurinas, zona que comenzó como asentamiento irregular 14 años antes, y donde el PRI local había decidido organizar un mitin popular con solo 3 días de anticipación. El sitio, aún hoy, carece de drenaje y agua potable. El acceso solo es posible mediante un par de rampas que aún no estaban pavimentadas. Colosio bajó de su vehículo y caminó casi 1 kilómetro hasta el sitio en que habría de pronunciar el último de sus discursos, ante una multitud de casi 4,000 personas. Al encuentro con los míos. En repetidas ocasiones hemos dialogado. Primero, cuando fui dirigente nacional de nuestro partido. Después, como secretario de Desarrollo Social. Y ahora vengo a Tijuana, a Baja California, con mucho orgullo, como su candidato a la presidencia de México. En cuanto terminó de hablar, aproximadamente a las 17:05, Colosio descendió de la plataforma y caminó hacia su vehículo. Al más alto volumen, el sonido local comenzó a reproducir la canción La Culebra. Los apretujones y el desorden eran cada vez mayores. Teóricamente, una parte del personal de seguridad debía formar una valla circular en torno al candidato. Los elementos del Estado Mayor Presidencial debían de rodear al candidato en lo que se conoce como una formación diamante. Un agente al frente, otro a su espalda y 2 más a los costados. Las imágenes muestran claramente que, si en verdad había un dispositivo, este fácilmente fue rebasado por la multitud. De pronto, entre el ruido ensordecedor de la música, se escucharon 2 detonaciones. El candidato recibía 2 tiros mortales. En medio de una gran confusión, se formaron 2 grupos. Uno trató de ayudar al candidato herido y lo llevó cargando hasta su camioneta. Otro sujetó a 2 sospechosos. El primero es un hombre mayor, de cabello cano, identificado después como Vicente Mayoral Valenzuela, quien fungía como elemento de seguridad en el evento. El segundo, Mario Aburto Martínez, un joven de cabello ondulado que gritaba: "No fui yo, no fui yo". Tres horas después, a las 20:27, la noticia se hacía oficial. Luis Donaldo Colosio había muerto. A las 2:20 horas del jueves 24 de marzo, el ataúd con los restos de Luis Donaldo Colosio fue sacado del Hospital General de Tijuana y colocado dentro de una camioneta funeraria. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana lo trasladó a la capital del país. Una sombra de muerte quedó para siempre en Tijuana, pero quedó también un gran acervo de testimonios clave para la investigación de este magnicidio. El más importante, un video que, a pesar de las especulaciones, se ha podido determinar que fue grabado por personal de la Procuraduría General de la República y que fue ordenado por Raúl Loza Parra. Lo que aún no se ha podido determinar es por qué se estaba grabando cuando el acto ya había concluido, si esto no es lo que se acostumbra. El video fue obtenido posteriormente por la televisión argentina y trascendería a todos los medios en México cuando este fue transmitido vía satélite a Argentina. El video constituye hoy la prueba más importante alrededor del magnicidio. Un video cuya lectura ha variado conforme las tendencias de la investigación han cambiado, pero que, por lo pronto, ha permitido demostrar que el asesinato de Luis Donaldo Colosio formó parte de un complot ejecutado por más de una persona, es decir, una conspiración. Al presenciar el video, la primera pregunta es de sentido común. ¿No es raro que, instantes antes del primer disparo, 6 o más personas simultáneamente tengan una actitud sospechosa? ¿Y que todas ellas formen parte de un mismo grupo, responsable de la seguridad de Colosio en Tijuana? Analice usted a cada una y saque sus propias conclusiones. Mario Aburto ha confesado ser el ejecutor material.
es captado en el momento justo de efectuar un disparo a la cabeza del ex candidato. Entre un cúmulo de medias verdades y mentiras, Aburto niega tener cómplices, aunque sus propios padres y hermanos han manifestado que tuvo contactos previos con otros inculpados y sospechosos. Reunidos estos y otros elementos testimoniales, el análisis de los videos cobra un sentido diferente. Uno de ellos muestra a Mario Aburto Martínez momentos antes del atentado dialogando con Tranquilino Sánchez y Rodolfo Mayoral Esquer en clara actitud de mutuo conocimiento. Este indicio en algún momento no fue considerado como prueba debido a que un grupo de expertos españoles determinaron que el video por sí solo no revelaba lo suficiente, pero las autoridades que siguieron a cargo de la investigación sí lo han tomado como un indicio. La conversación entre Mario Aburto, Tranquilino Sánchez y Rodolfo Mayoral Esquer fue analizada por especialistas en la lectura de labios. Después de observar las escenas en decenas de ocasiones, se pudo determinar que Rodolfo Mayoral, en el momento que se voltea y mueve los labios, le dice a Aburto: tú espérate aquí. Por otra parte, en esta escena, grabada a espaldas de Aburto y Tranquilino, en este momento, de acuerdo a los expertos, Tranquilino estaría señalando a Aburto: por ahí hay lugar. De confirmarse estas evidencias, vendrían a agregarse a las demás que confirman que se trató de una conspiración y que tanto Mayoral Esquer como Tranquilino conocían y tuvieron contacto previo con Aburto, aunque tanto Tranquilino Sánchez Venegas como Vicente y Rodolfo Mayoral han sido liberados, y aunque se han presentado testigos que afirman que todos ellos tuvieron contactos previos al atentado, así como este video, no han sido considerados como una evidencia por los jueces responsables. Tranquilino Sánchez es entre todos el que tuvo mayor interacción con Mario Aburto, así como participación en el atentado. Por una parte, la novia del homicida aseguró en su declaración que Aburto tuvo un encuentro con Tranquilino en un parque de Tijuana días antes del crimen. En esta toma, como se había dicho, se observa cómo dialoga con Aburto y Mayoral Esquer. Tranquilino aparentemente estuvo cubriendo a Aburto durante la celebración del discurso. Al ser de mayor estatura, lo estuvo cubriendo. Sin embargo, en 2 ocasiones se observó el rostro de Aburto, cuando dialogaban, y en un momento en que asoma el rostro descuidadamente. El rostro de Aburto aparece completo. Tranquilino todo el tiempo estuvo cerca del magnicida. Siempre aparece delante o a un costado, como si la consigna hubiese sido protegerlo hasta abrirle paso hacia el candidato. En esta toma podemos identificar la parte posterior de Aburto al finalizar el discurso, y la podemos comparar a esta otra cuando estaba ya muy cerca del candidato. Es decir, que no existe la coincidencia. Era un plan predeterminado. Tranquilino literalmente escoltó a Aburto hasta que estuvo frente a su víctima, y en ese momento abre ambos brazos y se echa para atrás, abriendo paso al magnicida. ¿Cómo es posible que un agente de seguridad abra los brazos mientras el arma homicida pasa a escasos centímetros de su rostro y no haga absolutamente nada? La versión oficial ha desvanecido la posible participación de Tranquilino Sánchez. De hecho, ha sido liberado tras poco más de un año de estar en la cárcel. En el momento del atentado, se observa también a Tranquilino interponerse al general Domiro García Reyes, encargado de la seguridad de Colosio. El general García Reyes es la persona de Canas, que venía a espaldas del candidato. El video revela claramente el momento en que García Reyes forcejea para no alejarse de Colosio, pero Tranquilino Sánchez entonces ya le ganó el paso y abiertamente extiende el brazo izquierdo para obstruirlo. Con el otro brazo, como se decía, Tranquilino Sánchez al mismo tiempo estaría abriendo el espacio para Mario Aburto. Poco antes del disparo, Aburto aparece delante de Tranquilino. Este lo ve y en ese momento acelera el paso y comienza a forcejear más agresivamente. Las investigaciones sostienen que Tranquilino Sánchez padece una catarata en el ojo izquierdo, motivo que quizá originó que no viera al general Domiro. Es posible, pero también es obvio que su objetivo principal no era tanto estorbar a García Reyes, sino abrir paso a Aburto, a quien sí podía ver desde ese ángulo. El general Domiro García Reyes, encargado de la seguridad del candidato,
En sus primeras declaraciones manifestó que Tranquilino Sánchez le había bloqueado el paso en el momento de los disparos. Cambió esta versión solo cuando la investigación oficial comenzó a inclinarse por la hipótesis del asesino solitario. De igual forma, dijo al principio que una sola persona habría disparado. Tiempo después, aceptó la posibilidad de un segundo tirador. Otro inculpado es Vicente Mayoral Valenzuela. Al decir del padre de Mario Aburto, sería una de las personas encargadas de convencer al asesino material. Lo que puede captarse en el video es que instantes antes del crimen va delante del candidato y notoriamente abre paso a un sujeto que a continuación se menciona. Este sujeto, a quien se le denominó el clavadista y de nombre Mario Alberto Carrillo, llega hasta el frente de Colosio y se tira al suelo para obstruir el paso de la comitiva. Es notorio que Luis Donaldo Colosio reacciona con extrañeza y baja momentáneamente la cabeza. Reacción natural de desconcierto que Aburto Martínez aprovecha para acercar el arma y jalar del gatillo. Otro sujeto que despertó sospechas es Salvador Hernández Tomasini, el hombre con lentes que por el flanco izquierdo bloquea el paso del candidato en función de poste. En los momentos anteriores al disparo, este sujeto se agacha, como si hubiese esperado el balazo. Esta misma persona, en 2 ocasiones anteriores, hizo desplazamientos para alcanzar y conservar esa posición junto al candidato. Inmediatamente después del atentado, las imágenes muestran a Hernández Tomasini con una mancha de sangre sobre la playera blanca a corta distancia. Más adelante, entrega algún objeto o dice algo a otro individuo, que se aleja rápidamente. Salvador Hernández Tomasini fue contratado como guardaballas de la campaña por Fernando de la Sota Rodallegues, integrante del Cuerpo de Seguridad de Colosio, quien, por cierto, fue acusado de ser agente de la CIA recientemente. En el caso de Hernández Tomasini, existen diversos elementos dignos de profundizarse. En declaraciones previas a que viera el video, afirma que en ningún momento cruzó palabra con el candidato. Sin embargo, el video muestra lo contrario en al menos 2 ocasiones. Además, Tomasini había recibido indicaciones de no acercarse al candidato. Desobedeció, según dice, cuando notó que la multitud comenzaba a embestir a Colosio. Tomasini también afirma que nunca dio objeto alguno a otro sujeto. Otro individuo clave es Otón Cortés Vázquez. Por extrañas circunstancias, esta persona no había sido involucrada en el crimen sino hasta febrero de 1995. Durante los momentos previos al primer balazo, Otón Cortés está muy cerca del candidato, precisamente atrás de Salvador Hernández Tomasini y junto al general Domiro García Reyes, quien custodia la espalda de Luis Donaldo Colosio. Justo en los instantes anteriores al primer disparo, pone la mano derecha sobre el hombro del general García Reyes y parece hablarle. De acuerdo a la nueva versión, en este momento estaría disparando contra Colosio con la mano izquierda. La posición parecería difícil para estar efectuando un disparo, juzgue usted. Sin embargo, no deja de ser sospechoso en términos de coparticipación. Otro involucrado resultó ser Rodolfo Mayoral Esquer, hijo de Vicente Mayoral Valenzuela. Rodolfo Mayoral, como ya se había dicho, aparece durante el mitin hablando muy cerca de Tranquilino Sánchez y Mario Aburto. De acuerdo al primer informe oficial, su conducta consistió en empujar y estorbar las acciones del Federico Antonio Reinaldos del Pozo, encargado de abrir paso al candidato. Mayoral Esquer parece hablarle de frente y logra distraerlo justo en el momento previo al atentado. Pero Romero, persona con sombrero en primer término, aparece cerca de donde Aburto Martínez, Tranquilino Sánchez y Rodolfo Mayor crimen. En los momentos previos al atentado, Jorge Romero casi siempre parece. En ciertos momentos, la muchedumbre parece desplazarlo, pero siempre regresa a la misma posición, señalando el camino de Luis Donaldo Colosio. Hernández, incluso en el momento del disparo, en su declaración oficial, Fernando de la Sota Rodallegues señala que Jorge
Yolanda Lázaro, afirma que un día antes, un sujeto con la descripción de Jorge Romero este video la hipótesis del asesino solitario, que se defendió durante varios meses. Una versión increíble, no es demasiada coincidencia que todos los movimientos de los involucrados se den justo al mismo tiempo. La guardia personal, uno forcejee, otro obstruye el paso del candidato. Disparo. Surgen a partir de lo que aparece en el video. Por supuesto, fuera de cuadro, quedan aún más dudas. ¿Quiénes ordenaron el atentado? ¿Por qué? De Mario Aburto Martínez se han hecho múltiples especulaciones. No es la que aparece en el asesinato, lo que fue señalado el 14 de junio de 1995 por el ex procurador Mario Ruiz Massieu ante una corte federal en los Estados Unidos. Varias son las preguntas sin respuestas en la comunidad y que a los 15 años de edad emigró junto con su familia a Tijuana, Baja California. Lo primero que se dijo fue que después de cometer el crimen esa misma tarde del día 23 de marzo, Aburto relató que se encontró el vehículo en el que era trasladado Mario Aburto, y lo cual es confirmado por estas históricas imágenes. El grupo con entrenamiento especial no estaba situado en Lomas Taurinas. Por medio del radio supo que había sido para otorgar su apoyo. Su comandante no imaginaba la magnitud de lo ocurrido. Llego abajo, una multitud de medios al vehículo. Entonces un periodista del periódico mexicano de apellido Dante me indicó, dice Rubí, dice, esas camaradas que van en la Laser van golpeando al que hirió al precandidato a la presidencia. ¿Cómo? Sí, dice, hirió a Colosio. Dice, le digo, y los y esto a los que iban manejando y iban en el interior del vehículo, que por favor se identificaran. Pues los señores me ignoraron totalmente. No hicieron comiso a la hora de imponerme, bajo una circunstancia que pues tuve que cortar cartucho a una RG-15 y a una AK-47 para que en esa forma en otro ángulo y lo obligué a que se identificara y veía que iban 5 personas más con el detenido adentro y el detenido iba herido, llevaba una cortada o bañada en sangre de la parte frontal. Y les indiqué yo que no le pegaran o no lo golpearan más, porque quería que esa persona llegara con vida al lugar a donde iba del estado, cual pues las reconoce uno y automáticamente lo único que me quedó decirles es, los vamos a escoltar hasta las oficinas de la Secretaría General de la República y hará entrega del detenido. Si ustedes se desvían, por insignificante que sea, de la custodia que les vamos a aplicar, lo voy a sentir por ustedes, porque el detenido va a llegar con vida. El comandante del grupo táctico hizo alusión a posteriores declaraciones en el sentido de que era trasladado oficial, tenían intenciones de matarlo, pero que la aparición de unas personas de negro, que es el color del uniforme del grupo táctico salvado. De Tijuana que lo iban a matar. Esta versión es compartida por el doctor Jorge Mancillas, asesor jurídico de la familia Aburto. Existe la posibilidad de que probablemente se planeaba asesinarlo en el trayecto de Lomas Taurinas a las oficinas de la PGR y que lo de Federico Benítez López, que fuera posteriormente asesinado, escoltaron a aquellos que lo trasladaron
posibilidad de que fuese asesinado en el trayecto. Luego de la presentación de Mario Aburto en el penal de alta seguridad de Almoloya de Juárez, acerca de detenido taurina, ya que había sido rasurado, cambiando notablemente su apariencia. Este hecho fue severamente criticado por diversos criminalistas, quienes aseguran que fue un grave error rasurar a Aburto, ya que con ello se agregaron más dudas. Esa fue su identidad y tratar de convencer a miles de escépticos que aún ahora creen que se trata de otro individuo. A este respecto, el Colegio Mexicano de Ciencias, el presidente del colegio, el doctor en criminología, Ángel Gutiérrez, explica el procedimiento. Sosteniente el quitar en Tijuana con la persona que se encuentra en Almoloya. En base a todos los estudios, en todas las pruebas de sistemas de identificación, nosotros llegamos a la conclusión de que es la misma persona la que fue detenida con la que se encuentra en Almoloya. Nos damos cuenta que el solo hecho de cambiarle el peinado y de quitarle el bigote también se ve, y es la misma, nada más quitándole esto y peinándolo diferente. Lo único que toca, cómo cambia la forma de la cara, y sí existe un gran parecido ya entre este y este, que diferencia que entre este y este, que era donde existía la duda.